muy buenas noches. Hoy vamos a platicar un poquito de los circuitos neuronales. Digo, ya todos los conocen, ¿sí? Y vamos a hablar algo que se llama neuroalgoritmos, ¿ok? La palabra neuroalgoritmo, la primera vez que yo la escuché fue como en el 82 y fue porque la leí en un libro de Jacobo Grinberg que decía que era un algoritmo, es un ciclo que se completa en un proceso y él le llamaba neuroalgoritmo a un ciclo que se completa en un recorrido de ciertas neuronas que forman una parte, no total, pero sí de una experiencia, ¿ok? Digo, a más de 40 años de eso, yo lo empecé a utilizar. En ese entonces Jacobo Greenberg, pues yo creo que no lo conocía nadie, y pues yo empecé a utilizar la palabra neuroalgoritmo como entre lo que él decía, pero con lo que existe hoy. Hoy, pues dicen los algoritmos que están en la computadora. O sea, tú te metes y la computadora va detectando cuáles son tus preferencias de entradas, de salidas, cuáles son tus patrones, de lo que buscas en internet o lo que prefieres ver. Y entonces entra un algoritmo. Y hay un algoritmo gigante donde está todos y todos saben exactamente que darle a la gente en las tendencias que está viendo y eso es un algoritmo. Yo lo utilizaba antes de este concepto de lo que está pasando ahorita. Nunca me imaginé que una máquina pudiera leer estos patrones. Ahorita ya lo hacen hasta en los teléfonos. Digo, la vez pasada estaba hablando de una película que se llama El Resplandor de Jack Nicholson, muy vieja, y estaba hablando de ella y en la noche llegué y dije, voy a ver una película y le puse y la que me recomendaron fue la de Jack Nicholson, ¿no? Me extraño, El Resplandor, justamente, que no es una película pues que esté o sea, en la visión de todo el mundo. Entonces, para nosotros, el neuroalgoritmo, como lo planteaba desde la fisiología o la neurofisiología de Jacobo Greenberg, hasta lo que hoy podría ser un algoritmo que se encuentra en la computadora, pues es lo que nos pone a nosotros nuestro cerebro enfrente. O sea, cómo organizamos lo que experimentamos allá afuera en términos de experiencia y de experimentación. Sea cual sea experiencia o experimentación, los neuroalgoritmos finalmente tienen un comportamiento, ¿sí? No nada más en cuanto que se prendió un caminito de neuronas, sino también tienen una topografía y tienen una morfología las neuronas, es decir, cómo están ordenadas y cómo éstas se mueven cuando entran en contacto con información de allá afuera y hace contacto con nuestro cerebro. Tanto la morfología como la topología de cómo se mueven y cómo están ordenadas estas neuronas, también habla de un proceso de una herencia. Así es que toda la herencia, junto con nuestra experiencia, nos van a dar, va a ser lo que nosotros nos ponemos allá afuera como experiencia o lo que experimentamos, cómo organizamos lo que está afuera para nosotros, cómo lo organiza el cerebro. Y de ahí pues surgen las experiencias y todo eso se imprime en nuestro sistema nervioso. En términos generales, lo que normalmente nos ocurre, que tienen un periodo, una frecuencia, una intensidad en términos de experiencia, le podríamos llamar que esos patrones corresponden a un neuroalgoritmo que finalmente están asociados con unas impresiones de experiencia que son nuestras neuropolíticas. En términos generales, vamos a poder establecer que los neuroalgoritmos son la construcción básica o ladrillito con el que se forman las neuroasociaciones y luego lo que son las neuropolíticas. Este proceso bueno, viene en el manual del usuario, que ya todos los que están aquí, excepto Carla, lo ha visto. Por aquí lo tengo, es un librito que se ve al final del didáctico y ahí sacamos, cada quien saca se explica esto que estoy explicando y cada quien saca sus procesos de algoritmos y neuroalgoritmos y todas esas cosas. ¿Ok? Bueno, antes que nada digo, bueno, todos los que están aquí ya pues, saben de lo que estamos hablando, hablar de los circuitos neuronales. Voy a hablar un poquito, sobre todo para Carla, que está aquí. Los demás, pues ya estamos viejones en esto, tenemos recorrido. ¿Sí? Los circuitos neuronales, pues es una teoría y es una hipótesis, ¿sí? De Timothy Leary, que finalmente él pues, establece algunas cosas extrañas en un libro que se llama Exopsicología
que después se llama, ¿cómo se llama después? Se llama Infopsychology, y él establece que hay un orden de evolución partiendo del sistema nervioso y pone ahí algunos datos importantes que en su momento, pues estás hablando de los años finales de los 60, principios de los 70, pues sería muy revolucionario. Sin embargo, fue algo que se salió y ahí se quedó guardado. Y nosotros lo retomamos, o lo retomo yo como en el 92 más o menos, 93, y empezamos a hojear un poquito todo lo que hablaban ahí, lo que hablaba Timothy Leary, sus teorías y la relación que había con muchas formas que estaban hechas de un sistema de operación de ocho circuitos neuronales que le llamaban minicerebros, ¿sí? Y sola la teoría no tiene más que una idea de una teoría un poco ambigua, teóricamente hablando, también no tiene a fondo, y también habría que ver que en la época en la que se hizo esta teoría, pues no había todos los adelantos que hay hoy en cuestión de tecnología, ni tampoco había todos los adelantos en cuestiones de hipótesis o de teorías hoy acerca del sistema nervioso y las partes biológicas. ¿Ok? Entonces, nosotros agarramos esta parte, obviamente, pues ya habíamos hablado con algo de lo que era Jacobo Greenberg, que era con lo que empecé ahorita a platicar, y ordenamos el asunto de Timothy Leary dentro de lo de Jacobo Greenberg, ¿sí? Es decir, pues que hay un campo neuronal, hay un campo cuántico, empieza a tomar un poquito más ya la forma de, vamos a decirlo, más neuronal, no como lo había puesto Timothy Leary, y también eso es por un lado. Por el otro lado, en la parte de los aspectos biológicos y de herencia, pues agarramos la teoría de Rupert Sheldrake, bueno, las hipótesis de estos dos muchachos, la de Carl Pibriam, que es un neurofisiólogo, también tomamos por ahí las teorías de lo que es el cerebro holográfico, o sea, donde establece que cada neurona tiene el contenido de toda la información de la totalidad del sistema nervioso. Bueno, y todas estas teorías las juntamos, las ordenamos y las organizamos. No crean que fue así de fácil. Creo que el calvario de juntarlas le tocó a Claudia, a Alex en algún momento, ¿sí? Donde, pues, no nada más era, a ver, vamos a juntar esto con no, no, o sea, se fue trabajando sobre primero entender cada una de las teorías, estas que estoy platicándoles, hacer experimentos con ellas para ver la validez de repetición, para luego tomarlas en cuenta en el trabajo, que es parte de lo que vamos a hacer en agosto, ¿no? A repetir un poquito de algunas cosas de ahí donde surgen, salen herramientas nuevas y cosas nuevas. Entonces, estos aspectos pues de estas teorías en términos generales, digo, porque pues, nos vamos a Jacobo Greenberg, pues él tiene ahí a Charles Start, que pues es un psicólogo que tiene una universidad en California, donde pues, él se juntaba ahí con la bola de ellos pues eran psicólogos, fisiólogos que investigaban cuestiones de la percepción extrasensorial y tienen su universidad y tienen su licenciatura en eso y su doctorado y todas esas cosas. Y ahí fue donde primero se estableció pues el trabajo de los potenciales transferidos, o sea, qué estoy yo pensando, cuáles son mis potenciales del cerebro y su actividad eléctrica y cómo se los transfiero a otra persona que se encuentra en otra parte y yo estando dentro de una cámara Faraday donde no hay, entra la luz, no entra el campo eléctrico, ni el magnético, ni nada de eso. Entonces, de ahí vienen estas partes de estos trabajos. Pues Timothy Leary, pues, ¿no? Tiene sus cosas, sus detalles del LSD, del padre de la psicodelia, muchas cosas también ahí, medias aterradoras en este asunto. Sin embargo, digo aterradoras porque estaba metido en drogas, fue arrestado, sus dos esposas se suicidaron, luego fueron una ex esposa y una amiga a sacarlo, a rescatarlo, a escaparse en la cárcel de Israel. O sea, es una historia, es todo un personaje, ¿no? Digo, a final de cuentas, lo que cuenta es la hipótesis que propone él. Ahora, ya con todos estos elementos, porque si se dan cuenta, pues ninguno de ellos generó una teoría.
fueron hipótesis, ¿sí? Hipótesis que están tratándose de completar desde hace un buen rato. Estas hipótesis todavía están en términos de hipótesis y aparte están esperando, como es la ciencia, pues a que la hipótesis se convierta en ley para poderla aplicar como una teoría. Nosotros aquí, pues, le faltamos un poquito de respeto a la ciencia, ¿verdad? Diciendo, que el trabajo que estamos haciendo, pues estamos agarrando muchas hipótesis y las estamos llevando al plano de la aplicación directa, un trabajo con la gente donde pues ya tenemos alrededor de 36 años aplicando alguna de estas y que estas finalmente eh, terminan tomando una regularidad, un efecto en la gente en su trabajo. ¿Sí? Porque no hay una terapia específica de la teoría sintérgica, aunque los seguidores de Jacobo Greenberg que estuvieron con él, pues dicen que sí hay una terapia, están tratando de hacer una terapia sintérgica y que finalmente está cayendo en meditaciones bipartisanas, en meditaciones de un tipo, ejercicios ya viejos de los setentas y realmente no tienen una aportación en donde haya una originalidad y una identidad que digan esto es Greenberg o esto es la teoría sintérgica. Por otro lado, nos vamos a ver a Rupert Sheldrake y es un renegado de la ciencia, ¿sí? O sea, él pues fue corrido hasta de TED, de la Universidad de Cambridge, era el decano de biología molecular, pues porque tiene razón en decir que la ciencia pues está mintiendo o miente, ¿no? Al hablar de constantes universales, de constantes de la aceleración, de la gravedad, de todas estas cosas y muchas cuestiones matemáticas que realmente son totalmente irreales y que nos las enseñan así desde primaria hasta la universidad, ¿sí? No existe una ciencia mecánica como tal. Entonces, bajo estos términos, pues también es otro desecho de la ciencia por establecer algunos paradigmas importantes. Y él tiene por ahí unos dos, tres libros donde se habla de esto y que finalmente no dejan más que pues, la idea de la teoría de resonancia mórfica y que tampoco pues, es una teoría, es una hipótesis y tampoco tiene un elemento práctico terapéutico dentro del trabajo. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, pues agarramos la hipótesis, vimos los elementos interpretativos de los hábitos de la naturaleza frente a la gente, o sea, la familia, que se expresa de mi familia en mí. eh, Hicimos por ahí una matemática muy rabona, lo juntamos con la teoría de Jacobo Greenberg y nos da parte de una herencia de cómo nuestras neuronas pues tienen un cierto comportamiento heredado que procesan información de la misma como la procesan mis papás o mis abuelos y que esa finalmente termina siendo un comportamiento de una lectura de lo que está afuera allá, que se llaman neuroalgoritmos. ¿Sí? O sea, esa herencia hace que yo vea las cosas como las ha visto mi familia durante mucho tiempo. ¿Ok? La teoría ¿cómo se llama? De Carl Pilgrim, por otro lado, pues él habla de un cerebro holográfico o holonómico, donde cada neurona pues, tiene toda la información y todos los potenciales del resto de todas las otras neuronas. ¿Ok? Esa es una propiedad holográfica. ¿Qué significa esto? Que cualquier neurona puede hacer el trabajo de cualquier otra. Hoy la neurociencia ha avanzado tanto, digo, me acuerdo que de cuando estábamos niños que decían que las neuronas no se reproducían, que eran las que había y se morían y listo. Hoy se sabe que se reproducen, hoy se sabe que hay neuronas madre y que estas migran dentro del cerebro. Ya está videos de eso, ¿sí? Que finalmente el trabajo más allá de la ciencia es llevar a la parte práctica de todas estas hipótesis para poder establecer un tipo de trabajo con la gente y que la gente pueda verse desde ahí de otra manera. Realmente todos estos datos que se han integrado a través de esto que les estoy platicando, pues nos llevan a crear una parte de la psicología endocéntrica. ¿Qué es lo importante de la psicología endocéntrica? No son estas teorías, ¿eh? Lo importante de la psicología endocéntrica es que del otro lado hay gente, o sea, donde están ustedes, y de este lado pues estamos los que hemos
descrito o hecho algunas cuestiones de trabajo como el que ustedes están en el didáctico y que de alguna manera la práctica de los elementos con los cuales trabajamos aquí, que es la exploración del significado personal, el túnel de impresión, el efecto túnel, los procesos de percepción, experiencia y conciencia, la reimpresión de las regresiones fisiológicas, el proceso lógico deductivo personal, todas las exploraciones que hay de todo ese tipo, pues finalmente es un material que surge de todas estas ideas, de estas hipótesis, y que terminan dándole una salida terapéutica al trabajo de esas ideas que finalmente, entre comillas, pues no son ley, son una especie de hipótesis hasta el día de hoy, ¿sí? ¿Qué nos disculpa el hacer esto? Hay un tipo de investigación que se llama consensual, que nosotros lo veníamos haciendo aquí desde hace rato, bueno, desde hace mucho rato, y este tipo de investigaciones empezamos como en el 92, 93 por ahí, y resulta que nosotros no sabíamos que se llamaba así, hasta más adelantito, hasta el 94, cuando en París se empiezan a hacer unas investigaciones que se llaman consensuales, es decir, citan a toda la gente y se les da un tema, y la gente va a tratar de corroborar en su área de trabajo, si es ama de casa, si es plomero, si es bombero, lo que sea, todo lo que se está investigando. Regresan, se levantan datos y se hace lo que es la investigación consensual, la cual pues implica que hay un grupo que está tratando de tumbar todo lo que se está platicando, hay un grupo observador de los que están tratando de tumbar todas las teorías que se están platicando, y está el grupo de observadores. Esa implementación para nosotros pues fue muy importante y fue como decir, oye, estamos bien, acaban de sacar eso allá, nosotros lo estamos haciendo aquí, vamos bien con nuestro tipo de trabajo de investigación que aparecía en ese entonces como algo pues, medio ambiguo, algo como un ama de casa va a entrar a esto, etcétera. Digo, y el asunto es que pues hubo, por ejemplo, un posgrado que nos dieron de la Universidad Autónoma de Nuevo León en lo que es el programa de educación continua sobre física y mecánica cuántica. Bueno, pues ahí había amas de casa, había ingenieros, había dentistas, había administradores, había de todo, ¿sí? Y pues tiene una validez curricular. ¿Qué pasa? Pues no importa qué es lo que te dan, sino es cómo lo recibes y cómo lo utilizas. Y eso es parte de lo que hacemos aquí en el trabajo de la psicología endocéntrica con lo que tomamos de todas estas teorías. Ahora, los circuitos neuronales, cada uno tiene una correlación entre ellos directa, ¿sí? Y tiene otra que es lineal. La directa, ¿sí? Es que el circuito uno, que tiene que ver con sobrevivencia, lo que ya se trabajó en el grupo didáctico en el que está ahorita, y que hablan de las impresiones intrauterinas y del ego intrauterino y cuando naces y todo eso, y que eso te marca el perfil de cómo va a ser tu fisiología, tus respuestas somáticas en la parte de ya cuando nacemos, pues sí, estamos hablando que esa tiene una relación directa con el circuito neurosomático. ¿Ok? Cómo se comporta mi sistema somático con respecto al ambiente, y ambas pues tienen una cuestión de fondo genética marcada que se llama fenotipo, que es la herencia física. ¿Ok? Y también tiene una herencia menos marcada, pero también incidente, que el organismo tiene una forma de responder ante el ambiente, en este caso intrauterino, y ya después adentro más afuera, cuando nacemos. Y en ambos casos, pues es como respondemos al ambiente, y esto se llama fenotipo. Y ya finalmente el que se puede leer ya después de etapas intrauterinas, ya después del nacimiento, es el cianotipo, la herencia psíquica. Este es el primer bloque. El segundo bloque tiene que ver con las emociones, y es el circuito emocional territorial que acabamos de ver en el grupo didáctico, y este está relacionado con el circuito 6, ¿sí? Que se llama circuito neuroeléctrico, que tiene que estar relacionado con los estados de ánimo. ¿Ok? El circuito 3, que es el conceptual, que es el que vamos a ver, ¿sí? Está relacionado con la parte genética, ¿sí? Es decir, cómo me veo yo, circuito 3 del autoconcepto personal, con la parte genética. Y estas dos, bueno, nos dan toda una información bastante importante en donde digo, yo me veo de esta manera, pero no lo estás decidiendo tú. Hay una parte genética
que hace que tu organismo, que tus respuestas al ambiente, tus respuestas psicológicas, pues ya estén determinadas tanto por las emociones, por tu nacimiento, por cómo te ves, tus respuestas somáticas, de qué te enfermas, cómo te terminas viendo cuando te enfermas y la parte de los estados de ánimo y la parte genética. Y por último, la parte social sexual que está relacionado con el circuito eónico o anteriormente llamado circuito neuroatómico o la parte espiritual. Todos estos son los circuitos neuronales. Cada uno de estos circuitos y su correlación que les puse ahorita tienen tres estadios, ¿sí? El primero que es la recepción, el incremento de inteligencia y lo que es la fusión. Nosotros, dentro del trabajo, aunque el didáctico no se vean estos temas de esta manera solo en la escuela, ¿sí? Estamos hablando de que la recepción es cuando recibes una información extra. Con esa información hay un incremento de inteligencia y tu realidad afuera, con lo que te fusionas, tiene unos cambios, ¿ok? Y esto se da en todos los circuitos y tiene una cuestión lineal con todas las recepciones, con todos todas las incrementos de inteligencia y también con todas las fusiones. Los circuitos neuronales, así como se los estoy planteando, hay muchas ideas, desde decir que son los chakras, que decir son el tarot, o sea, se le acomoda todo lo que quieran en los circuitos neuronales. Se acomoda los signos del zodiaco, se acomoda la tabla periódica, la tabla de ajedrez, ¿cómo se llaman las moneditas de esas del I Ching? O sea, todo está dividido igual que eso. O sea, finalmente no, es una parte donde caben muchas situaciones de, de ciencia, de misticismo, de cuestiones esotéricas, de muchas cosas. Y mucha gente se lleva mucho o es muy fácil la estructura, porque la estructura, aparte de que llena todo el entorno de la idea de cualquier persona que se acerque, independientemente de su área, pues se lleva algo de aquí, dentro de la psicología endocéntrica. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, sobre todo tú, Carla, porque los demás que están aquí yo creo que me han oído mil veces todas estas cosas y hasta las explican ellos, ya también son expertos en esto. No, Hugo, creo que me está quedando claro. Si tengo alguna duda, yo te la hago saber. Muy bien. Gracias. Los demás, gracias. Los demás. Muy bien. Bueno, los temas Bien, gracias. que sigan, bueno, pues ya están en orden y todos van a estar en función de los circuitos. Cada quien agarró un tema y lo va a explicar. Ahora, quiero hacer, digo, esta es la parte del tema, ¿no? Y quiero hacer un paréntesis, o abrir un paréntesis, porque estaba platicando con Fernanda, rebotando un poquito algunas ideas, y vamos a cambiar la manera de la presentación de los workshops. Vamos a hacerlo un poco más profesional. Vamos a hacer primero el librito, ¿sí? Y vamos a hacer un reel donde el que va a presentar el tema platique y nos invite a todos en las redes de qué se trata el tema y vamos a dejar el librito ahí para que la gente agarre el librito, lo vea si le interesa el tema, se preparen el tema que va a llegar y lo platiquemos aquí. De tal manera que cuando la gente llegue aquí, pues tenga el libro, sepa quién lo va a dar, de qué se trata y esté invitado directamente por el expositor. No sé qué les parezca esto, si lo ven bien, es un poquito más de trabajo porque hay que hacer antes, pues todo lo que terminamos haciendo casi en la línea, ¿no? O sea, tenemos que tener una semanita antes el reel, tenemos que tener una semanita antes el libro, el librito, el booklet y subirlos. No sé cómo lo vean o qué piensen, Clau. Sí, está muy bien. Estaría muy bien para difusión en redes. Perfecto. Alex también, Gerardo. Yo creo que eso es importante. Bueno, y pues grabar el reel, pues les ayudamos a grabarlo, porque también estar grabando un reel solo de frente, créanme que no está muy fácil. Hay que hacer algunas dos, tres preguntas y que no se vea el que las pregunta para poderlo hacer. Pues en términos generales, es esto. ¿Qué tema te toca a ti, Gerardo, que vas a platicar?
de tu tema. Vamos a repasar un poquito los temas de lo que vamos a hablar. Ahí los tienes tú, Fer, a la mano. Sí, aquí lo tengo. A mí me tocó hablar sobre el circuito 3 y el circuito 5. ¿Ok? O sea, vas a hablar Entonces, sobre cómo te ves y los efectos que tiene los síntomas y las enfermedades y las conductas. sí, yo lo tengo como relación entre cómo me veo respecto a mis síntomas. Perfecto. Así salió ese día, pero igual se puede hacer ajuste. Ujú, claro, esos son los temas. Entonces ahí Gerardo nos va a platicar, por ejemplo, un poquito sobre cómo un síntoma genera un cambio en cómo te ves a ti mismo, ¿sí? O cómo te ves tú mismo también genera o puede generar un cambio a nivel físico, ¿sí? Es uno de los estadios que se encuentran por ahí, donde el material simbólico, que es lo que se tiene en la cabeza, tiene un cambio a nivel somático o un material somático cambia tu material simbólico que tienes en la cabeza. De eso se va a tratar el tema de Gerardo. Está muy interesante y sobre todo que es una manera muy diferente de cómo lo ven las psicologías todas y también la parte médica. Luego de ahí, ¿quién sigue, Fer? Yo. Ah, tú. Muy bien. Sí, el mío es el circuito 2, lo emocional, en relación con los estados de ánimo. Ok. O sea, ella escogió un trabajo que va relacionado con el circuito 2 y el estado de ánimo, que es el 6. ¿Sí? Estamos hablando de que una emoción pues, surge de una sensación y luego de ahí vienen sentimientos. Cuando un sentimiento se sostiene, estamos hablando de que ya ese es un estado de ánimo y el estado de ánimo cuando se sostiene, pues es parte de un temperamento personal y termina cambiando la personalidad. Hablar del sostenimiento del temperamento es cuando una persona vive enojada o vive acelerada y le da muchas ganancias, de tal manera que sus siguientes células, cuando se van desdoblando, pues ya tienen una propensión a manejarse en esos términos de enojo, o de acelerado, o de hacer, o de violencia, porque le da resultado. Llegar siendo violento al trabajo hace que la gente se ponga a hacer las cosas, así es que habitualmente llega de esa manera hasta que llega un momento que la repetición acerca de esto y que se muestre de una manera enojona y haga que con el enojo pasen las cosas, pues su organismo empiece a manejar esta forma y esa parte emocional lleva a cambiar la personalidad a través del sostener el temperamento y los estados de ánimo, que eso es lo que nos va a platicar Fer un poquito. Luego, ¿quién sigue, Fer? Después sigue Alex, en la relación del circuito 4 y el 7, síntoma, enfermedad y conducta. ¿Ok? La parte social y la parte sexual. Bueno, aquí hay una relación importante. Cuando nosotros nos enfermamos, ¿sí? Lo primero que hace nuestra enfermedad es separarnos del entorno del ambiente. Muchas personas se enferman, nos enfermamos para separarnos de lo que nos toca hacer, ¿ok? Algunos en nuestra casa nos enseñaron aunque estés enfermo, vas a la escuela y tú dale y ahorita vemos y ya para cuando acuerdas ya estás en la escuela, porque era peligroso quedarse en la casa, ¿verdad? Como ¿quién me iba a cuidar en mi casa? Mejor que me manden a la escuela y allá que se arreglen conmigo, ¿sí? Esta parte tiene un efecto en lo social, la sintomatología, cómo te muestras, cómo te ve la gente, y también en la parte afectiva, sexual, tiene una relación directa las cuestiones somáticas de las enfermedades, que también es una parte de romper el contacto con la relación de pareja. Eso es parte de lo que nos va a explicar por ahí Alex. Luego sigue quién. Después, Patty, en la relación del circuito 3, el circuito 4 y el 7, Ok, con Pati. las relaciones laborales y sociales. Es que no la veo disponible, por eso estoy Ok, siguiendo los temas muy completos. bien. Pati se aventó un súper tema. A ver otra vez. Es la relación entre lo social Y lo laboral, las y lo relaciones laboral. laborales y sociales. Ujú. Ok. ¿Y qué más era? Desde el circuito 3 del conceptual O sea, semántico, cómo me veo, cómo me presento en lo social
y en la parte laboral, ¿ok? Creo que esa parte pues, nos ayuda a los que trabajamos en una empresa o tenemos gente a cargo, nos va a ayudar, es decir, cómo me presento, cómo me veo, ¿sí? Y también cómo me reciben y cómo me ve la gente afuera para tener estos efectos, que también creo que, pues digo, dentro de la psicología endocéntrica, la parte laboral sí existe, hay un programa que se llama Metaprograma para Ejecutivos, que ese Alex lo conoce, ¿sí? Claudia también, y hace tiempo ¿cómo se llama? Pues que no está guardado por ahí. Está hay que buscarlo. Ya tiene o lo vimos contigo, ¿no, Gerardo? ¿También lo sacamos o no? ¿No te lo pasé? Cuando íbamos a hacer lo de disrupción. Ay, no recuerdo, Hugo, a lo mejor sí, pero no recuerdo. Pues por ahí debe de estar. También si a alguien le interesa la parte de lo laboral, ahí hay también un montón de información importante. Luego sigue quién, Fer. Después Amelia, ella va a trabajar el circuito 3 y el 5 como Gerardo, pero desde el cómo está tu cuerpo para Ok, poder sostener el cómo estás y cómo te ves. ok. Entonces ella va a trabajar desde la parte de cómo está el cuerpo, no desde el síntoma. Ok, y cómo se ve. Y luego de ahí, De ahí, pues faltan Clau y Max de elegir sus temas, nada más. O sea, una ok, semana y una semana uno y la otra semana el otro, perfecto. Pues de bueno. aterrizarlo. Ujú. Hay que hacer el material porque no podemos estar, digo, sí nos sirve a nosotros enriquecer el tema, tener esto, porque de aquí pues, finalmente se va a hacer el librito. Y ahora que acabemos estos temas, ya vamos a cerrar y vamos ¿cómo se dice? Pues a concluir el primer librito de los workshops, ¿no? Donde obviamente pues va a estar la persona que lo dio, su fotito, la aportación y todo vamos a estar ahí. ¿Sí? Entonces, pues bueno. Aquí hay puros futuros, ¿cómo se llama? Que van a salir en los libros de Endocéntrica. Y a ver si Como hacen el coautores suyo. o ¿Eh? como coautores o qué estás No, pensando, pues colaboradores. yo creo que van a ser, digo, como coautor, sí, pero yo creo que en los libros de workshop, a diferente de los de fundamentos, pues sí, bueno, ahí tienes que ser solito y pues ya tienes un rato aquí, etcétera. Pero en los del workshop yo creo que es algo más ligero, donde pues finalmente son ustedes los que los ponen, aunque les haya ayudado al principio a construir algunas cosas, pero creo que ahí ya puede jalar también así. Y los libros que se van a estar escribiendo por la parte de diálogos, pues ahí sí podemos manejar una coautoría. Aquí a lo mejor totalmente es un libro, un compendio de personas que escribieron un libro. Es más o menos así. El de diálogos, ahí sí, como ahí le echo un poco más de galleta yo, le echo más de carcumen, ahí van a ser coautores, ¿sí? Y colaboradores, y acá sí van a hacer sus obras y esperando pues que cada quien escriba que despegue un poquito más en aportar algo de sus memorias, cuando menos del trabajo de aquí y, y- y cuestiones de ese tipo. Ya cuando pues pasen más, pues también va a estar allá lo de fundamentos, que es un poquito más técnico el escrito. Si no, pregúntenle a Claudia, a Fernanda y a Berta Mónica, si no, te da un poco más de revoltura y más extraño, ¿sí? O como dijo alguien que quería hacer una sesión de los que compraron el libro de mis amigos, que quieren que les explique unas cosas. Le dije, no, mejor nos echamos unos whiskies y listo. Con eso quedamos bien todos, ¿verdad? Muy bien, pues esos son los temas. Nomás nos falta Max y Claudia que elijan sus temas con relación a 2, 3 circuitos. ¿Sí, Clau? Tienen que ser estos temas que pasó Fer. No, 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 cada quien, o sea, tú agarras, a ver, yo quiero este circuito con este y quiero trabajar este tema. Libre, totalmente. Sí, yo quisiera trabajar entre el circuito 6 y el 8. El 6 y el 8, ¿ok? O Sí, sea, ¿quieres sobre el trabajar la estado interno. parte de ¿cómo se llama? El Neuroeléctrico estado y de... la parte espiritual, Sí, ¿ok? o sea, Entonces, sí, el estado de ánimo afecta mi espiritualidad.
Ok, perfecto, muy bien. O cómo hacer que tu espíritu ¿Cómo así? modifique tus estados de ánimo. Es un tema, este, pues, entre espiritual, pero también tiene algún aspecto de la neurología importante que ahí podríamos entrar, que son temas muy, pues no son nuevos, pero sí nos explican mucha de la parte de la espiritualidad que realmente no, la gente que se dedica a la parte espiritual no conecta con la parte neurológica y la parte que estudia la neurología, pues no conecta que es un vínculo espiritual del sistema nervioso. O sea, es la manera en la que se expresa o recibe información o es la manera en la que también se trasciende la parte espiritual del sistema nervioso. ¿Tú, Max, tienes alguna idea? Ese tema va a estar interesante, el de Cloud. Sobre todo si no me Sí, meto yo, ¿no? ese día hablaba yo más o menos del 5 en relación con el 3 O que es sea, lo somático con respecto a cómo te ves tú, o cómo te ves tú con respecto también a tus síntomas y tus enfermedades. ujú, ¿Ok? sí, sí. Ahí sería también importante incluir, sobre todo los que están agarrando el circuito 3 y el 5, sería importante echarle un vistazo, nada más así de fondo, para matizar un poquito las cosas, la parte de los hábitos familiares. O sea, mucho de cómo nos vemos está en función de las restricciones familiares que nos hicieron en casa, a través de las políticas biológicas, domésticas y las sociales. Nos dijeron cómo nos teníamos que comportar, cómo son los de esta familia, cómo tenemos que hacer las cosas. Y ya de ahí, pues nos dieron quiénes somos, ni siquiera lo decidimos. Más la herencia, que esa, pues está ahí también, que ahora sí que es la parte dura, más lo que te enseñan, pues terminamos siendo este circuito 3 o esta parte conceptual personal, y que también la herencia nos marca pues, los síntomas físicos y los órganos o las enfermedades y la asociación con las conductas y los síntomas, pues que son de la familia. Pues uno voltea a ver a su familia y fácilmente pues, puedes detectar de qué se enferman, de qué se han muerto y cuáles son cómo ven la vida, etcétera, y hay una alta coincidencia todo este trabajo. Así es que los que están ahí entre el 3 y lo somático, todos los que manejan un poquito entrar en lo somático, pues sería bueno también meter esta parte, porque dentro de lo somático, pues no hay resistencias, no hay culpa, pues es el cuerpo, ¿verdad? Nadie llega y se disculpa porque le dio diabetes o nadie llega y se disculpa porque tiene problemas cardíacos. Los únicos enfermos, entre comillas, y que así se les ha vendido, que se disculpan por su enfermedad, son los alcohólicos, ¿verdad? Porque, pues los que tienen diabetes no van y dicen una disculpa porque comí muchos chocolates en una parte de mi vida y hoy soy diabético. Les voy a contar mi historia de mi relación con el mundo de los chocolates. Pues no, ¿verdad? Aunque debe de ser más interesante que la del alcohol. Muy bien. Alex? ¿De qué te ríes? ¿Que te tienen que disculpar eso de los chocolates, de la Sí, diabetes? efectivamente, es más interesante, ¿sabes? Sí, digo, hay enfermedades más chistosas, ¿no? Que te puedes ir a disculpar, ¿verdad? Depende de dónde te duela y que te quieras sobar o que te soben. Muy bien. Entonces, pues bueno, ¿tienen alguna duda de esto? ¿No? Muy bien. Pues esto es parte de lo que es la psicología endocéntrica y es lo que vamos a recorrer en el trabajo. Vienen unos trabajos bastante interesantes. Este, yo creo que vamos a hacer plan A y plan B, si me lo permite Carla y Maru. Si tenemos visita, hacemos el plan A. Si no tenemos visita, o sea, que no venga alguien más, hacemos el plan B y nos metemos a trabajar bien a fondo, como si fuera una especie de didáctico avanzado, en los trabajos que están aquí. Para que nos sirva de pasada, ¿no? Digo, si no vamos a caer pues, en una plática de lo que ya sabemos y de lo que vamos a hacer. Si esto es así,
Vamos a dejar el plan A puesto en sus manos para que hagan su exploracioncita, su túnel de impresión y todo. Y si no tenemos visita, nada más estamos nosotros, puros endocéntricos, yo me encargo del plan B para llegar más a fondo. ¿Cómo ven? Yo creo que eso nos daría un poquito más de esto. Digo, aprovechando, ¿no? Los que a lo mejor se van a ver un poco para meter segunda, para subir, a lo mejor son Maru y Carla, pero bueno, no nos importa mucho que sufran, ¿verdad? Muy bien. Entonces, que al cabo, digo, yo he visto cómo trabajan los dos y trabajan bien. ¿Ok? Bueno, ¿dudas, preguntas? Muy bien, Tim. Entonces, la semana que entra, ¿ok? Yo voy a dar lo que sigue, mientras Gerardo y yo planeamos el reel y todas esas cosas, ¿sí? Y la semana que entra lo que voy a hacer, voy a explicar todos los estadios, las relaciones que hay y lo que se hace en la escuela endocéntrica, incluyendo la ingeniería de los neurocircuitos. Y pues bueno, eso sería lo que veríamos el siguiente martes, que sería algo más o menos así, no se trabajaría nada, nomás es ver la estructura. ¿Cómo estás, Maru? ¿Cómo te sientes? Bien, Hugo, me siento bien. Y me dio risa lo que dijiste, es que no importa que suframos, Carlita y yo. No, bueno, no les Digo, pasa me dio nada, mucha nadie se ha risa. muerto, a nadie le ha dado un endocentrismo agudo, ¿verdad? Que ahí No, quede. por eso te digo, hasta me sacaste la sonrisa. Muy bien. Clau, qué gusto que ya estás de regreso, Salvación, ¿verdad? Para que haya dirección en muchas Gracias. cosas. ¿Cómo estás, No, Clau? hombre, muy bien, muchas gracias. Te decía así como muy ocupada con muchas cosas, pero ya retomando. Bien, muchas gracias, bienvenida. Alex, ¿cómo Todo estás? bien, ¿Bien? gracias. Sí, Muy bien. Max, ¿cómo estás? Bien, Hugo, todo bien, gracias. Qué bueno, ¿ya listo? Interesante todo. ¿Ya listo para tus temas? Sí, los voy a empezar a revisar. También Bien, ya creo que voy a tener un poquito de más tiempo. sí, qué bueno, Gracias. gracias. Pati, ¿estás? Sí, sí estoy igual. ¿Cómo estoy? Bien. Este, Preocupada porque ahorita que escuché el tema, venía manejando, híjole, es un tema complicado, pero Ah, bueno, bueno. pues tú lo escogiste, así te gusta a No, ti. no lo escogí yo, tú lo viste. Ah, sí, yo te lo di. Sí, Bueno, pues vamos a por hacerlo. El otro algo nos quedó muy será, bien. por algo será, El por otro algo nos me quedó muy bien. escribiste. Yo lo Por ahí, segundo, el tema. ¿eh? Yo lo segundo, el tema. ¿Cómo estás, Luz? Estoy bien, Hugo, gracias. Muy bien. Gerardo, Muy bien, Hugo, muchas gracias. Está viendo una semanita para extra de colchón. Ya le decía yo a Fer que si no sabía si ser primero era porque primero van los valientes o el burro por delante, o sea, ya no sabía cuál de los dos se aplicaba. Pero me voy por la de los primeros los valientes, yo creo que es para los acabar con el atrevidos. pendiente y ya. Sí, Listo, vámonos. los que siguen, oiga. O Quiero sea, ver cómo se expresan los háganse demás. bolas, sí. Superen esto. Ah, te creas. No, no, bueno, sí. Pero los niveles te digo que de tensión van aumentando con los que no se avientan luego, luego. Así es que los últimos son los que Sí. cargan mayor presión en cualquier elemento donde haya un poquito de estrés. Así es que te liberas No, bien. no me gusta ser de los primeros del primero. Casi siempre he elegido ser de los primeritos en esa secuencia de workshops. Muy bien. Yo me subía en el autobús en el asiento 1 para llegar primero que todos. Muy bien. Sí, sí. Muy bien. Deja ¿Cómo eso. estás, Fer? Estoy bien, gracias. Qué bueno. Emocionada a ver qué, ¿Eh? qué resultados nos da esta nueva modalidad de No, pues no es compartir. nueva, pues yo creo que es como darle a la gente un poquito más de datos a lo que va a entrar. Ah, ujú. Sí, sí, sí. O sea, como empezar ahora dando datos y ver el enfoque de la gente que llegue. Muy bien. Carla, ¿cómo estás? Gracias, Fer.
Muy bien, Hugo, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Yo estoy muy bien. Me da gusto. Bueno, ya mejor. Qué bueno, Hugo. Bueno, Gracias. gracias. Muy bien, gracias por preguntar. Pues bueno, doy por concluido lo de hoy. Más o menos la próxima vez que nos veamos, que voy a dar yo la parte de la escuela endocéntrica, pues sí nos vamos a detener un poquito más porque es más elaborado el asunto. Y les voy a pasar vamos a decir, la cartografía que recorre el neuronauta dentro de lo que es la escuela endocéntrica, para que lo vayamos viendo y vayan también poniendo ahí, ustedes vayan llenando esa cartografía sobre lo que van a ir trabajando cada uno de lo que platicamos ahorita. Ya sería, por ejemplo, oye, Gerardo va a trabajar este tema, con este circuito, ya lo vas a ver gráficamente y tú vas a poder determinar yo que puedo trabajar en estos temas que va a dar Gerardo. Ya los apuntas ahí. ¿Me explico? Que esa sería una poquita ventaja en el trabajo de los otros, de los compañeros que vayan a llegar más adelante. Pues por mi parte es todo y pues nos vemos el próximo martes y cada quien con sus cosas, en diferentes las cosas que estamos haciendo. Muy bien, pues muchas gracias y gracias por acompañarme. Los quiero mucho. Gracias, buenas Gracias. Gracias, noches. gracias. Adiós. Buenas Buenas noches. noches. Bye. Bye Gracias, bye. buenas noches.